en que la máxima autoridad en la iglesia, la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Qué bueno que salió así de lo profundo del corazón, que significa que todos estamos en ese mismo entendimiento. Eso es lo que revela la Biblia, que Él es la cabeza de la iglesia. Él es el dueño de la iglesia. Él es la autoridad en la iglesia. Eso lo tenemos sumamente claro. Ahora, como autoridad, como dueño, como Señor de la iglesia, Él ha dado instrucciones a su iglesia y su iglesia está en la obligación de ser fiel para con su Señor. Si ha sido añadido a la iglesia del Señor, está siendo llamado a la vez a cumplir con lo que Dios quiere que su iglesia cumpla continuamente. Uno de los eventos más ilustrativos del Señor se encuentra en Juan capítulo 13 y vemos a Jesús antes de celebrar la última cena con sus discípulos, antes de la Pascua. Vemos al Señor Jesús hacer algo fuera de lo común, fuera de lo ordinario, algo extraordinario. Cuando estaban ya todos sentados a la mesa, nos narra el evangelista que el Señor toma un recipiente con agua y toma un pequeño paño, diríamos el día de hoy, un trozo de tela, y comienza a lavar los pies de cada uno de los discípulos. ¿Recuerdan el evento? Sí. Y Él se dispone y dice: voy a lavar los pies de ustedes. Al acercarse a Pedro es interesante porque Pedro le dice: ¿qué haces? Y el Señor le dice: yo voy a lavar tus pies. Lo que ahora hago no lo estás comprendiendo, pero lo comprenderás después. Y Pedro, en su cavilación, él dice: Señor, no me vas a lavar los pies. Y entonces el Señor le dice: si no te lavo los pies ahora, tú no tendrás parte conmigo. Entonces, diametralmente a lo anterior, Pedro le dice: Señor, entonces no solamente los pies, sino también la cabeza y también las manos, todo completo. Y el Señor le responde y le dice: no solo los pies, porque ya todo estás limpio y lo único que tienes sucio es los pies. Y transcurre, según nos narra el evangelista, con el lavado de los pies de Pedro y así de todos y de cada uno de los discípulos. Y luego el Señor les dice: esto que yo hago delante de ustedes deberán hacerlo entre ustedes. La interpretación tradicional de ese acto del Señor nos dice que el Señor estaba queriendo dar a entender a todos el concepto de la humildad, y que debemos de ser humildes unos con otros para lavarnos los pies. Sin embargo, eso se aleja del contexto en el cual están ocurriendo las cosas. El Señor dice claramente que es necesario que se laven los pies porque es lo único que estaba sucio. Es decir, remover la suciedad, probablemente el barro, el polvo de los caminos por donde ellos transitaban, y removerlo lavando los pies, porque es lo que se ensuciaba, el resto estaban limpios. Mientras nosotros caminamos en esta tierra, ¿sabe qué ocurre? Aunque ya estamos limpios por la sangre de Cristo nuestro Señor, todavía nos ensuciamos los pies. Todavía la suciedad del pecado se aloja en nuestros pies. Caminamos en un mundo lleno de inmundicia y es imposible que nosotros caminemos sin que nuestros pies se ensucien. Y aquí recordamos a Jesús cuando dice: deben cada uno de ustedes lavar los pies del otro. ¿A qué se refiere lavar los pies?
se refiere a remover del otro el pecado que se le ha pegado a sus pies. Este texto lo que nos está dando a entender el Señor es la acción mediante la cual cada uno de nosotros como hermanos estamos en la obligación de lavarnos los pies unos a otros, en el sentido de limpiar el pecado que se le ha pegado a los pies de cada uno de nuestros hermanos. El concepto de ya haber sido lavados completos, eso fue en la cruz del Calvario, y con su sangre preciosa ya hemos sido completamente perdonados y ya no hay para nosotros condenación. Pero una cosa es que el pecado todavía se está adhiriendo y hay que removerlo, lo que requiere la iglesia de Cristo, pura, santa y sin mancha. Mateo capítulo 18, verso 15. Y voy a leer hasta el verso 20. En esta mañana quiero que me acompañe. La Biblia nos narra directamente palabras que salieron de la boca del Señor. Y el Señor dice de la siguiente manera: y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Además os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pidamos al Señor. Oh Señor, tú hablaste esas palabras que quedaron registradas para nosotros. Sabemos que es uno de los pilares de la iglesia. Tú eres el Señor, tú gobiernas y reinas, y para que seamos fieles debemos seguir tus instrucciones. Aquí nos estás dando una orden. Aquí no hay un consejo, sino una orden, con un proceso implícito que debemos de observar y con una autoridad de los cielos para realizarlo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos verdaderamente. Porque solamente podemos esperar que esta palabra cobre vida en nosotros por la obra del Espíritu Santo. Rogamos todos juntos que tú nos hables a través de tu palabra. Que este instrumento, Señor, no sea inútil, sino que sea útil para ti y no estorbe lo que tú quieres hablarnos. Te ruego esto, Señor Jesús, para tu gloria y en tu nombre. Amén y amén. 3 puntos voy a tener en esta predicación de esta mañana, que voy a estar tocando para aquellos que llevan sus notas. Lo primero es la ocasión de la disciplina y su propósito. La ocasión de la disciplina y su propósito. Lo segundo que vamos a ver es el proceso de disciplina en 4 pasos. El proceso de disciplina en 4 pasos. Y lo tercero es la autoridad de la iglesia para disciplinar. 3 aspectos que van a venir a sumarse a lo que hemos estado hablando y que nos van a dejar con mayor claridad la impresión de lo que el Señor de la iglesia está determinado a que nosotros cumplamos. Primero,
la ocasión de la disciplina y su propósito. Mira con atención el verso 15. Y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas, y si te escuchas, ganado a tu hermano. Lo primero que encontramos nosotros es que la acción disciplinaria ocurre cuando se ha cometido un pecado. Es decir, la acción disciplinaria que aquí se está hablando tiene razón de ser para que tenga lugar en el momento en que se ha cometido un pecado. Y si tu hermano peca, ¿qué tan frecuente puede ser? Bueno, así como tan frecuente sea la comisión de pecados. A ver, la acción de disciplina en la iglesia está diseñada primero para preservar el nombre y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Él nos llamó a ser santos porque Él es santo. Es necesaria la disciplina para preservar el nombre y la honra de nuestro Dios. Es necesaria la disciplina para preservar el testimonio de la iglesia. Imagínense una iglesia que no sanciona el pecado, sino que todos viven pecando y nadie les llama la atención. ¿Qué testimonio puede dar al mundo esa iglesia? Tercero, para preservar la unidad de la iglesia. Con el pecado surge contención entre los hermanos. Con el pecado hay disociación. Con el pecado hay distancia, hay lejanía, hay fractura en el cuerpo. De tal manera que la acción disciplinaria tiende entonces a volver a unir. Y fundamental, y por último, la acción de disciplina de la iglesia tiene como propósito restaurar al hermano que se encuentra en ese pecado. Todo pecado, grande o pequeño, como usted lo quiera ver, tenga la magnitud de consecuencia que quiera tener, todo pecado rompe nuestra relación con el Señor. Y es necesario restaurarla. Es necesario regresar al estado de una comunión con nuestro Dios. Por esto, solo se debe aplicar el proceso restaurador entre creyentes cuando se ha cometido un pecado. Es un hermano que ha pecado y otro hermano tiene conocimiento certero de este pecado, entonces es a este último al que el Señor le llama a actuar. No al que pecó, sino al que tuvo conocimiento de un hermano que pecó. Y es a este hermano al que le corresponde ir, si es que ama el nombre de nuestro Señor, si es que está interesado en preservar el testimonio de la iglesia, si es que está interesado en mantener la unidad y si es que ama tanto al hermano que quiere que él se restaure. Es decir, no hay lugar para la disciplina en lo que se refiere a preferencias o convicciones personales, ¿ya? Sino solo cuando se ha cometido un pecado. En cuanto a preferencias, en cuanto a convicciones personales, cuidado que caigamos en legalismo. Podemos tener una hermana en la iglesia que tiene como convicción personal solo usar vestido o faldas y nunca usar un pantalón. Pero esta hermana ve a otra hermana de la iglesia que viene con pantalón y entonces quiere ir y llamarle la atención o iniciar un proceso de disciplina porque la otra hermana tiene que venir como ella. ¿Me doy a entender? Esos son preferencias, convicciones
personales que no dan lugar a un proceso de disciplina. Mientras no se transgreda lo que dice la Escritura, vestir decorosamente en la casa del Señor, en todo lugar, pero mayormente en la casa del Señor. No hay por qué pensar en que hay acción para una disciplina, porque eso es una cuestión de preferencia. ¿Sí? Me estoy dando a entender. Cuidado con los temas en donde hay libertad cristiana. Si comenzamos a entrar por ese lado, caemos en legalismo. Y no es eso lo que está haciendo referencia el Señor. El Señor dice: si tu hermano peca. El pecado es determinado por la palabra y no por el criterio de alguien en particular o de todos juntos. Lo que es pecado lo dice el Señor claramente en su palabra. Es diferente en cuanto a la disciplina de la familia. Las familias tienen que tener convicciones familiares cuyos padres han puesto sobre sus hijos y sus hijos están en la obligación de observarlo. Sus hijos, no los hijos de otros, porque son convicciones personales, son familiares. Pero si hablamos de lo que dice la Escritura y se transgrede una de las normas que dice la palabra, entonces es pecado. ¿Sí me doy a entender? Claro, los padres deben disciplinar a sus hijos cuando han fallado a sus convicciones en casa. Pero de lo que se trata aquí es la disciplina de la iglesia. Entonces, la acción de disciplina solo tiene lugar cuando se ha pecado. Y entonces entramos al segundo punto acá. ¿Qué es pecado? La respuesta a esta pregunta es una respuesta práctica, pero muy profunda a la vez. La Biblia tiene diferentes acepciones para que nosotros traduzcamos la palabra pecado. Sin embargo, en el texto original se usó la acepción más amplia posible de pecado. Y la acepción más amplia posible de pecado es errar en el blanco. O dicho de otra manera, saber hacer lo bueno y no hacerlo. Ese es el término que está usado aquí cuando dice peca. El espectro es amplio para abarcar todo lo que dice la Escritura. Si tu hermano comete alguna acción que es contraria a la voluntad declarada de Dios en su palabra, entonces hay que reprender. Necesariamente obliga a que conozcamos todo lo que dice el Señor en su palabra para poder definir que una acción es pecaminosa. Lo reconoce Pablo cuando le escribe a los romanos en 15:14 y les dice: en cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de toda bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros unos a otros. Es necesario que conozcamos la palabra para poder definir una acción como pecado. También, no solo conocimiento, sino sabiduría, que no es lo mismo. Alguien puede tener mucho conocimiento y no ser nada sabio. Alguien puede conocer apenas algunos aspectos de la Escritura y ser muy sabio. Pablo lo reconoce también cuando escribe a los Colosenses en 3:16 y les dice que la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros. ¿Se da cuenta? ¿Y qué tiene que ver con esto? No lo olvide, que la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros. Para poder enseñarnos y amonestarnos tenemos que tener la palabra de Cristo abundando, habitando en nosotros. Así sabemos cuándo algo es pecado y cuándo no lo es. Y cuando vamos a amonestar,
como somos sabios, sigue diciendo 3:16 de Colosenses, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Qué cosa más impresionante. Un proceso disciplinario se hace cantando, se hace con salmos y se hace agradeciendo a Dios, porque se está poniendo en práctica su palabra. Es imposible ejercer el mandato bíblico de disciplinarnos entre nosotros, enseñarnos, amonestarnos, restaurarnos sin el conocimiento de la palabra. He aquí su obligación como miembro de la Iglesia Bautista Betel: estar continuamente conociendo la palabra del Señor, para que sea un instrumento en las manos de Dios para restaurar a los que van pecando. En este primer punto, el tercer aspecto es: la restauración tiene un propósito, la disciplina tiene un propósito restaurador. Fíjese cómo termina el verso 15. Si te escucha tu hermano cuando lo reprendiste, has ganado a tu hermano. La disciplina no se trata de que el hermano pague por sus pecados, porque ya Cristo en la cruz del Calvario pagó por los pecados de cada uno de nosotros. La disciplina en la iglesia tiene el propósito de restaurar al hermano que ha quebrantado la ley de Dios. No es sancionador, es limpiador. Es la acción de tomar el recipiente con agua, ponerse el paño e ir y lavar los pies del hermano. Y tenemos que tener esto muy claro. No somos jueces, somos hermanos, nos estamos restaurando. La fuente, decíamos la semana anterior, para la disciplina es el amor recibido de Dios. Cristo lo hizo y dijo: entre ustedes lo tienen que seguir haciendo. Y ahora lo ordena claramente. Nos dice que debemos de entrar en este proceso. ¿Cómo se debe de restaurar? Aplicando el principio bíblico de la vida cristiana. Ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Sabe por qué restauramos? ¿Sabe por qué disciplinamos? Porque nos interesa el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que ser santo entre nosotros. No tiene que tener sesgo para con ningún pecado. Además, al restaurar el testimonio de la iglesia, queda nuevamente restaurado. ¿Qué van a decir de la Iglesia Bautista Betel cuando uno de sus miembros comete pecado y nadie le llama la atención? Ahora, si se quedara solo en nosotros, ¿está bien? No, está mal. Pero hasta ahí todavía no es tan grave. Lo que pasa es que la gente dice: mire, ese es un cristiano, ese es un seguidor de Cristo. Así es la iglesia de Cristo. Debe restaurarse la unidad de la iglesia. Cuando un hermano peca contra otro, el otro se enoja. Hay distancia. No se quieren hablar. Están enojados. Se empiezan a formar bandos. Empiezan las rencillas, el chisme, envidia, pleitos, iras, contiendas. Es abrir la puerta a que todo eso entre. Pablo habla en uno de los ejemplos de disciplina en 1 Corintios capítulo 5. Tenían a un pecador entre ellos que tenía la costumbre de estar unido, de acostarse con la esposa de su propio padre. No tiene nombre todavía. Es un pecado de naturaleza sexual. Y los hermanos estaban contentos de tener a ese hermanito como uno de sus hermanos. Estaban felices ellos.
Y Pablo le dice en el verso 5 de 1 Corintios, el verso 6 de 1 Corintios 5, no es buena vuestra jactancia. No es bueno que se sientan contentos por tener a ese ahí. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Manténganlo ahí un tiempito para que vean lo que van a hacer ustedes después de unos cuantos meses. La unidad, la santidad de la iglesia debe ser preservada. Cristo murió por eso, no para que se propague el pecado dentro de la iglesia. Y si amas al hermano, restáurale. Gálatas nos dice que debemos de sobrellevar las cargas. ¿Sabe qué significa que yo lleve la carga de mi hermano que ha pecado? Irle a llamar al arrepentimiento para que él pueda ser restaurado. Pero a él le toca llevar su propia carga de su pecado. No significa que yo lleve la carga de su pecado. Significa que yo me acerque con amor y lo llame al arrepentimiento. ¿Y cómo sabemos que hemos ganado al hermano? Ahí dice, si te escucha, has ganado a tu hermano. ¿Cómo sabemos que nos escuchó? Porque no es nada más ahí de poner atención y ya. Tiene que haber arrepentimiento y fe en Jesucristo. Esto es lo que se desea cuando llevamos un proceso de disciplina o de confrontación. Que la persona se arrepienta. Que la persona se restaure con el Señor. Esta es la finalidad. El arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo. Arrepentimiento porque cometió pecado, se arrepiente delante del Señor y pone su fe en Cristo Jesús, quien ya le perdonó de ese pecado. Eso tiene que evidenciarse. Es cierto que las situaciones de pecado son distintas y es cierto que los efectos de algunos pecados son mayores que otros, pero tiene que manifestarse el arrepentimiento en alguna parte. En palabras de Juan, debemos ver frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. No son palabras, son acciones. En todo caso, lo único que exige que continuemos con el proceso es que no haya arrepentimiento. Si hay arrepentimiento delante del Señor y hay fe en Cristo, terminó el proceso. Logramos la restauración. Se logró. Hay comunión otra vez. Plena comunión. ¿Es que el hermano me ofendió con el pecado? Sí, pero ya el hermano se arrepintió. Ya el hermano puso su fe en Cristo. Y si tuvo que hacer restauración, hizo restauración. Se recibe como un hermano en la fe. Hay total perdón, total aceptación de la iglesia. Eso es lo que se busca. Pero la ausencia de arrepentimiento, más bien lejos de indicar que es un creyente, ¿qué es lo que indica la ausencia de arrepentimiento? Es un indicador de que todavía está en su incredulidad, de que es un impío. Es más una muestra de un no creyente que una muestra de un creyente. Por eso el proceso debe seguir. Pablo lo lleva a conclusión. Para el caso de una persona que estaba haciendo división en la iglesia y que no se arrepentía, Pablo escribe a Tito en 3, 10 y 11: al hombre que causa divisiones, después de la primera y segunda amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal es perverso y peca habiéndose condenado a sí mismo. La iglesia no lo condena. La iglesia declara: esta persona no es una persona arrepentida. Por sí mismo ya está condenado. Segundo punto, el proceso de disciplina. ¿Se dieron cuenta que son 4 pasos? Y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a 1 o 2 más para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos.
un proceso de 4 pasos, gradualmente va ocurriendo. La forma de iniciar el abordaje es confidencial, es privado. Si te das cuenta que tu hermano pecó, tienes certeza de que tu hermano pecó, cometió una acción que no te contaron, que tú viste, y fuiste a la Escritura y pasaste por el tamiz de la Escritura y te diste cuenta que eso es pecado, ve tú a solas, confronta, llama la atención, manténlo en privado, confidencialmente, porque es un pecado que se cometió en privado, solo tú lo viste. Hay que preservar la confidencialidad. Amados hermanos, el pecado siempre es vergonzoso, siempre. Debemos sentir dolor, tristeza y consternación cuando hemos pecado, y cuando otros han pecado están sintiendo lo mismo: vergüenza, dolor, consternación, aflicción, tristeza. Este proceso de disciplina no es un proceso que produzca gozo, sino hasta el momento en que haya un arrepentimiento. Antes de eso hay aflicción, hay dolor, hay tristeza. Se ha cometido un pecado. Debemos de mantenerlo en confidencialidad, buscar la restauración en privado. Existen acciones pecaminosas que requieren una mayor severidad y que se atacan de una vez de manera pública porque se cometieron de manera pública. Son pecados altamente nocivos. ¿Sabes como cuál ejemplo? Como el ejemplo que está en Hechos capítulo 5. Una pareja se le ocurrió mentir al Espíritu Santo. Y el Señor aplicó disciplina severa de inmediato. Primero Ananías y luego su esposa Zafira. Estaba iniciando la iglesia. La iglesia tenía que entender el concepto de santidad a Jehová. Y Jehová aplica de inmediato, con total severidad, la disciplina, y ambos caen muertos. Hoy, quién sabe cuántos habría en la iglesia. El Señor ha tenido misericordia, mucha misericordia. Y es interesante lo que observó, lo que ocurrió con esta primera disciplina de la iglesia. Es muy interesante. Eso está en Hechos capítulo 5, versos del 1 al 10. Y cualquiera diría, entonces todo el mundo salió corriendo. Vean, le voy a decir lo que dice el verso 11. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que lo supieron. No dice hubo terror, dice hubo temor reverente delante de Dios. Esto es serio, estamos hablando delante del que es santo, santo, santo. Eso ocurrió dentro de la iglesia. ¿Y qué ocurrió fuera de la iglesia? Verso 13. Pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima. ¿Y el resultado final? Verso 14. Y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y mujeres, se añadían constantemente al número de ellos. Alguien dijo, es que si empezamos a disciplinar nos vamos a quedar sin gente. Mire, con la primera disciplina, más y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres, se añadían constantemente. Cuando somos fieles al Señor, Él desarrolla entonces sus propósitos en medio de nosotros. Otro ejemplo de disciplina severa, lo acabamos de mencionar, 1 Corintios 5, 1 al 5. Pablo les escribe y les dice, a este hombre expúlsenlo. ¿Cómo va a estar durmiendo con la esposa de su papá?
A ese perverso, expúlsenlo de la iglesia. No le sigan un procedimiento. Eso es conocido por todos. Todos saben que ha pecado. Y es una y otra y otra y otra. Y no hay arrepentimiento. Sáquenlo de ahí, expúlsenlo. No puede llamarse hermano. Es un pecado atroz. Es un pecado notorio. ¿Y qué? ¿No vemos a Pablo disciplinando también a Pedro públicamente? Gálatas capítulo 2, versos del 11 al 13. Pablo dice: cuando vino Pedro, que también vino Bernabé, Pedro comenzó a comportarse de manera parcial. Y ya Bernabé también lo estaba haciendo. ¿Se da cuenta cómo el pecado comienza a repartirse? Y Pablo lo ve y le llama la atención enfrente de todos. Se requiere severidad para que se entienda la seriedad. Sin embargo, estamos viendo el proceso de Mateo. Cuando se ha cometido un pecado en privado, se va a disciplinar en privado. Pero la privacidad comienza a perderse por la falta de arrepentimiento. ¿Se da cuenta? Verso 16. Y si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres. Ya aquí ya no es una confrontación privada o una disciplina privada, ya aquí es semiprivada o semipública, como lo quiera poner. No es vamos a buscar como chismosos a contarle a todos. Es búsquese 2 o 3 hermanos maduros en la fe para que le acompañen a hacer la segunda visita. Para esto se requiere el apoyo de los hermanos. La función de estos hermanos es ser testigos y confirmar todo lo que se ha dicho. Además, ¿no le parece a usted que uno siente más presión cuando en vez de venir uno, vienen 2 o 3 a decirme que yo estoy cometiendo pecado y que debo de arrepentirme? ¿Sabe? El problema no es tanto el pecado, el problema es la falta de arrepentimiento. Ahí es donde está el problema. Y tal vez con la presión de estos se logre que la persona se arrepienta de su pecado y hemos ganado un hermano. Bendito el nombre del Señor cuando estas cosas ocurren. Estos hermanos van a estar ahí presentes como testigos en caso de que tengamos que pasar al tercer paso. No hay garantía de que llevar a cabo todo el proceso en estricta obediencia implicará que el hermano se arrepienta. Pero lo que sí hay garantía es que estamos siendo obedientes al Señor, fieles a Él. Y entonces vamos al tercer paso, la corrección pública. Verso 17. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar la iglesia, ¿qué nos está diciendo implícitamente ahí? Que la iglesia tiene que hacer una labor de llamar al arrepentimiento a ese hermano que ha pecado. El tercer paso es la disciplina eclesiástica, a la cual se llama una reunión de miembros de iglesia y solo miembros de iglesia, no visitas. Solo miembros de iglesia con la finalidad de exponer, ya no por boca de uno, sino 1 y 2 testigos que también van a exponer la circunstancia de pecado de esta persona. ¿Y qué es la intención? Que la iglesia toda hagamos una presión para invitar al hermano ¿a qué? A que se arrepienta de ese pecado. A que venga a comunión otra vez arrepentido. En este punto es importante hacer una exposición de lo pecaminoso que es esa acción y cómo daña a la persona, a la iglesia, al nombre de Cristo. Este proceso, al llegar a este paso, tiene
y exige que la iglesia esté en continua oración por aquel hermano para que Dios le conceda arrepentimiento. La iglesia no es un participante pasivo, la iglesia es un participante activo. Oramos para que el hermano se arrepienta. Se le hace reprensión pública para que vea que no es el criterio de uno o dos, sino que es el común de la iglesia, a esa iglesia donde él se unió, donde él dijo estoy de acuerdo con la doctrina, donde él es parte y que sabe que lo que le están llamando tiene el fundamento bíblico y él mismo se comprometió con ese fundamento bíblico. Tampoco hay garantía de que llegando aquí se va a generar la restauración, pero sigue siendo el deseo y el propósito restaurar. Recordemos, Cristo dijo que Él vendría por una iglesia pura, sin mancha ni arruga. Implica que hay que estar quitando las manchas y las arrugas continuamente. Para eso Cristo dijo que se hiciera esto. Cuarto y último paso. El último paso de la disciplina es al que se recurre solo a falta de arrepentimiento hasta aquí. Si el hermano se arrepintió antes, toda la iglesia debe perdonar, amar y recibir en plena comunión. Claro, cuando deba hacer restitución hay que esperar los frutos dignos del arrepentimiento, no es inmediato, lleva su tiempo, pero se recibe nuevamente. Sin embargo, ya luego de la reprensión privada, la semiprivada, la reprensión pública, existe la última sanción que puede aplicar la iglesia, que es la más dolorosa de todas y que nunca se podrá hacer si no es con tristeza en el corazón. Literalmente es arrancarnos un miembro de nosotros mismos. Y es la expulsión de esa persona de la membresía de la iglesia. Es excomulgar a un pecador impenitente. No estamos juzgando, simplemente estamos por los frutos conociendo que es un pecador impenitente y por eso no puede tener comunión con los demás hermanos en la iglesia. ¿Cómo lo dice la Escritura? Lo dice de diferentes maneras. Tito 3:10, deséchalo porque causa divisiones. Romanos 16:17, apártese de los que causan división. 1 Corintios 5:1-13, apártese del que comete pecados sexuales y límpiese de esa levadura. Apártese y señale a los que andan desordenados y causan vergüenza. 2 Tesalonicenses 3:6 y 14. Repréndelos en público, le dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 5:20. Términos que implican una separación, no solo de la membresía oficial de la iglesia, sino apartarlos de comunión con nosotros. Que no tengamos influencia de esos pecadores impenitentes en medio de nosotros. No significa que no les vamos a volver a saludar. No significa que no van a venir al templo y que puedan escuchar el ministerio de la exposición de la palabra. Claro que sí, deseamos que se arrepientan. Sigue siendo el mismo deseo del principio. Pablo lo dice en otros términos. Entréguelo a Satanás para que los zarandee. Mire, lo hizo el Señor primero en amor con los hermanos, con el hermano, con los hermanos, con la iglesia. Se le dio una sanción final. Está excluido. A ver si acaso entonces el zarandeo de Satanás lo hace entrar en entendimiento. Si es que todavía es hermano. Porque ya a este punto, ya la iglesia no puede decir que sea un creyente. La iglesia no puede decir que sea un hermano en Cristo. Y no debe de tratarlo como hermano. Incluso la Biblia nos dice que cuando han caído en herejías y se mantienen en herejías, a eso sí, ni siquiera les permitamos el acceso al templo. En el caso de herejías.
Abiertamente están en contra de Cristo. El último paso de la rebelión. Otra vez aclaro, al existir en alguno de los pasos arrepentimiento, terminó el proceso y terminó gozoso, terminó alegre. Tercer y último punto, la autoridad de la iglesia. ¿Sabías que esto no es un juego? Esto no es un juego de mesa, no. Estamos hablando de cosas serias, de la purificación de la iglesia del Señor Jesucristo. Verso 18. En verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Vean cómo terminó el verso 17. Tenle por gentil. ¿Quiénes eran los gentiles? Los que jamás habían conocido nada del pacto, ni nada de la buena noticia del evangelio, no estaban unidos a Dios, estaban extraviados en el mundo, sin Dios y sin nadie en el mundo. ¿Y quiénes eran los recaudadores de impuestos? Eran los escogidos por el gobierno romano de entre los judíos para que recaudaran los impuestos de los judíos. Y estos eran normalmente tenidos como los peores judíos que existían, porque le robaban a su propio pueblo. Así que sea que lo tengas como alguien que nunca escuchó el evangelio, o como alguien que escuchó el evangelio pero se volvió en contra de ese mismo evangelio, tenlo por eso. Y dice el Señor, todo lo que ustedes como iglesia, como cuerpo mío, mantengan atado aquí en la tierra, es atado en el cielo. Y lo que ustedes desaten aquí en la tierra será desatado en el cielo. Estoy seguro de que esto es uno de los pasajes preferidos por los herejes, por los que les gustan ciertas prácticas antibíblicas en nombre de la Biblia. ¿Se fijó usted que aquí en ninguna parte se habla de atar ni de desatar a ningún demonio? En ninguna parte lo dice. Nada tiene que ver con el diablo en este contexto, en forma directa. Estamos hablando de la autoridad dada por Cristo a la iglesia para declarar que esa persona se sigue manteniendo atada a ese pecado o que esa persona ya logró ser suelta de ese pecado. Y miren, no es ni siquiera la iglesia la que lo está constituyendo, simplemente declara algo que ya es muy visible. Este hermano no se arrepiente, está atado a ese pecado. Se le llamó la atención una y otra y toda la iglesia, y al final tuvimos que excomulgarlo porque este hermano está atado al pecado. Y como que pudiéramos dar un mejor entendimiento de lo que dice el original es, y lo que ustedes declaran que está atado ya en el cielo, eso había sido declarado hace mucho tiempo. Y lo que ustedes declaren desatado aquí en la tierra entre ustedes, ya en el cielo había sido desatado. Cuando el pecador se arrepiente, ya fue desatado de su pecado y es restaurado por la iglesia. Y el Señor dice que con la autoridad del cielo la iglesia hace estas cosas. Mire que no en todo lugar de la Biblia el Señor nos manda como iglesia a hacer cosas que Él certifica que nos da autoridad para hacerlo y que Él mismo está presente haciéndolo en medio de nosotros. En verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. No tiene nada de mágico, no tiene nada de esotérico. Es simplemente una declaración del Estado que revela la impenitencia de ese hermano. Ese hermano no se arrepiente, es un pecador impenitente, está atado a ese pecado. Declárenlo así, exclúyanlo. No es que la iglesia tenga la capacidad de establecer una atadura ya en el cielo. Simplemente la iglesia lo que está haciendo es que es autorizada por Dios para que se dé cuenta lo que desde el cielo ya sabían. Eso es todo.
Desatado es aquel que ha confesado su pecado, se aleja de él en búsqueda de restauración y de reconciliación. Ese fue desatado del pecado. No se pase por alto la delegación de autoridad que el Señor hace aquí a la iglesia. Comenzamos diciendo que estamos gozosos porque el Señor sea la cabeza de la iglesia, la autoridad máxima en la iglesia. Pues esa autoridad máxima nos está diciendo a nosotros que nosotros tenemos algo que hacer que Él mismo autoriza y ordena que nosotros hagamos. Nos da una obligación y nos delega una autoridad, un poder para hacerlo. ¿Sí? Un poder a la iglesia para excluir miembros, para declarar que alguien sigue atado a su pecado. Y es Cristo quien certifica que así es desde el cielo. Cuando nosotros cumplimos obedientemente la palabra de Dios en este proceso, Él está detrás de eso certificando lo que nosotros hacemos, autorizando lo que nosotros hacemos. No estamos siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios en obediencia. Pero si te queda duda, leamos entonces el verso 19. Además, o sea, ya se los dije, pero además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Otro de los textos que les encantan a algunos para extraer de él promesas que no están ahí. No se trata de que nos pongamos de acuerdo para ver qué le vamos a pedir al Señor, el Señor lo va a hacer. No, no se trata de eso. Estamos dentro del contexto de disciplina de la iglesia. Estamos dentro del contexto de declarar que alguien queda excluido oficialmente de la membresía, o que alguien es restaurado porque el proceso funcionó de una manera que permitió que la persona fuese restaurada. El contexto del pasaje nos deja claro que la iglesia reunida es la que tiene la autoridad para excomulgar a un pecador o para restaurar a un pecador, y esto tiene un certificado de validez de parte del Padre Celestial. Mírenlo: le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Los hermanos correctamente instruidos por la palabra, que siguen el procedimiento bíblico, llegarán a concordar en que esta persona debe ser separada de la comunión o que esta persona ya fue restaurada. Es una decisión de iglesia. No es el hermano el que excluye al otro. No son dos o tres, aunque aquí el 2 o 3 implica precisamente el número de iglesia que tenemos. Significa que la iglesia como tal está autorizada por Dios y cuenta con el aval del Padre Celestial para esta declaratoria. Claro, ahí queda incluido, no dicho, que evidentemente esto se hace en oración y en dependencia absoluta del Espíritu Santo. Eso no se hace en las fuerzas y en la capacidad humana. Se hace en dependencia de la dirección de Dios. Por eso todo lo que pidan al Padre en mi nombre, están orando: Señor, muéstranos, dinos. Aquí entendemos que hay un pecador que es impenitente, se ha seguido el procedimiento, no quiere, permanece atado. Señor, queremos entonces ahora tomar la determinación, porque amamos tu nombre, porque amamos la iglesia, porque deseamos mantener la comunión. Tenemos que declarar a esta persona fuera de comunión. Lo pedimos en tu nombre. Y el Padre Celestial dice: así será. Pocas cosas el Señor autoriza a la iglesia como estas. De la misma manera que el hermano originalmente fue admitido para ser miembro, de la misma manera la iglesia tiene autoridad para sacarlo de membresía. Es de la misma manera. Esto en oración pedido al Padre, el Señor muestra su voluntad entre nosotros. ¿Cómo la muestra? ¿Con el arrepentimiento o con la falta de arrepentimiento? Y por último, mire, el cielo ya lo dijo.
El Padre está completamente de acuerdo. Pero todavía, si te hiciera falta algo más, como que al Señor, cuando le gusta confirmar las cosas, lo hace en tres momentos: Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén, 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 santo, santo, santo. Aquí nos dice el cielo, el Padre, y finalmente nos dice que el Hijo también. Verso 20: porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Para que nos termine de quedar claro, no solo el mismo cielo ha dispuesto, no solamente el Padre Celestial ha actuado para la exclusión o la restauración, sino Jesús mismo se apersona en la iglesia con esos hermanos. Él mismo se apersona para dar la palabra final. Es Él. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Les recuerdo, la última vez que Jesucristo estuvo presente y en medio de ellos hizo disciplina así notoria, fue cuando cayeron Ananías y Zafira. Mi conclusión: la obediencia a este mandato debe ser generada por el amor recibido de Dios, que nos ha limpiado de todo pecado. Ya Él nos lavó por completo. Lo único que se ensucia son nuestros pies. Y para eso Él dejó a los demás hermanos, para que cumplieran su función de estarme limpiando el pecado. Es un proceso en el que todos participamos. ¿Te fijas que dice si tu hermano? Es decir, es dentro de la congregación que se realiza este proceso. Es entre hermanos. El Señor busca que seamos una iglesia santa, una iglesia que no tolera el pecado. Yo estaría en la mejor posición de rogarles que nosotros pudiésemos aplicar este proceso de disciplina conforme lo dice la Escritura. Pero resulta que no puedo hacerlo, porque el Señor no está rogando que nosotros lo hagamos. El Señor ordenó que nosotros lo hiciéramos, y si no lo hacemos, estamos en desobediencia como iglesia. Así que tome cada uno su responsabilidad. Que la palabra de Cristo empiece a habitar en nuestros corazones. Y que empecemos a amar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y su iglesia y al hermano tan grande y tan profundamente como el amor que hemos recibido, a fin de que entre nosotros nos amonestemos, nos exhortemos y apliquemos disciplina. ¿Estamos autorizados por el Señor Jesucristo para hacerlo? Estamos autorizados por el Padre Celestial para hacerlo, y estamos obligados a hacerlo. Iglesia, nos toca ahora actuar. Por favor, incline su cabeza, cierre sus ojos y tengamos temor y reverencia delante de nuestro Dios.